Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Yo estoy con un poquito de mal internet. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, profe. Bueno. Ya van a sumarse sus compañeros y se va a sumar el profesor Albaca, que es el que tiene que dar la clase de crédito. Les voy contando que vamos a subir un foro que es obligatorio. En realidad en el foro vamos a subir el trabajito que se va a desarrollar sobre crédito. La idea es que sobre crédito elaboren un paper, que es muy probable que después tengan que hacer una defensa oral del mismo. Así que creemos que este tema se va a evaluar de esa manera. Ahora cuando se sume el profe, él les va a comentar las características, pero básicamente es un esquema de todo lo que tenga que ver con el sistema de crédito elaborado por ustedes, para que después cuando se fije una reunión se realice la defensa oral del tema. Lo más probable es que esta sea la forma de evaluar este tema. Y después del tema de crédito viene el profesor Sergio Méndez, que es el que va a dar el tema de compras y contrataciones, en donde ustedes van a ver las licitaciones públicas, el bagaje teórico principalmente, y después el profesor va a desarrollar modelos de licitaciones. Así que bueno, más o menos esos son los dos temas que se vienen en lo que falta de Pública 2. La idea de nosotros es terminar el 30 de noviembre con todo el dictado de la materia, así que en este mes terminaríamos con todos los temas de lo que hace el programa de Pública. Bueno, para que vayan teniendo en cuenta, estamos corrigiendo los parciales. La idea es ver si esta semana se le puede dar la nota, pero vamos a fijar nota de los parciales y después a esa nota hay que sumarle la nota de concepto por las participaciones, por los trabajos que han ido desarrollando en los foros de la primera parte y por los formularios que han ido desarrollando, tanto con la profesora Ramini como conmigo. Bueno, buenas tardes a todos, se siguen sumando. Ya le voy a mandar un mensajito al profesor, a ver si ya se incorpora. Si tienen alguna duda, el examen todavía no va a estar, pero bueno, la idea es que en esta semana vamos a dar las notas, si Dios quiere. ¿Todos andan bien de salud? Es lo importante. Sí, profe. Gracias. Bueno, me alegro. Estamos complicados en Tucumán en esta semanita, así que hay que cuidarse más que nunca. Cada vez tenemos casos más cercanos de COVID, o de gente familiares o de amigos, así que bueno, hay que seguir tomando las medidas de precaución que veníamos tomando hasta acá e intensificarlas un poco más. Profe Méndez, ¿cómo le va? Hola, profe, ahí estoy. Ahí estoy, ¿Cómo perfecto. anda? Bien nomás. Hola. Sí, recién acabo de entrar, así que estaba medio lerdo del tema no sé qué pasa con esta No, le tecnología. estaba contando a los chicos de que el profe Albaca termina con crédito esta semana. Sí, Ya le voy a dar el pie al profe para que él les comente cómo va a ser el foro, porque el tema de crédito va a ahí ser está Marcel. evaluado por un paper de los que van a elaborar los chicos y lo van a defender de manera oral. Creo que eso tenía en mente el profesor. Yo no he subido todavía el foro porque quiero que él le explique Está bien. primero. Y después van a tener clase con el profesor Méndez y terminaríamos en principio el 30 de noviembre. Profe Albaca, ¿cómo le ¿Cómo le va? va, profesora? Buenas tardes, chicos y chicas. Buenas tardes, Chiques. profe. Con chicos ya incluimos a todo, profesor. Chiques, chicos, chics, como quieran. ¿Cómo anda, profesor Méndez? Bien, Marcelo, ¿cómo está? Gusto verte y oírte. Todo bien. ¿Qué día esto, Sano, que es no? importante. Profe, Estos días, la verdad que ha sido muy Sano, que es complicado. importante. Sí, estamos. Estamos sanos, que es importante. Sí, bueno, contaba Marcelo de lo que, bueno, las cosas que está ocurriendo en Tucumán y todo esto, de la situación del femicidio, y bueno, ha impactado en todos porque, bueno, qué tema este. Sí. Tremendo lo que está pasando. Bueno, antes de anuncios parroquiales, profesora, la reunión que teníamos prevista con la comisión para la reforma de la ordenanza de administración financiera sería el martes próximo.
Bien, entonces el jueves empezaría el profesor Méndez. Empezar el profesor Méndez. Hoy terminamos con deuda pública y ya que me echan el fardo a mí, bueno, yo quiero evaluar. Yo soy La la idea es buenita. que evaluemos. Sí, sí, sí. Este es así, donde manda capitán, no manda marinero. Bueno, vamos a ¿Sería marinero? evaluar que... Yo soy Nada, yo sí. marinera. No, yo soy el marinero. Manda el capitán, no manda el marinero. O Queremos marinera, escucharlo. o Queremos marinere. escucharlo. No. Para aclarar, la idea es que queremos escucharlo a los chicos porque después van a rendir exámenes finales y nosotros tres estamos evaluando los finales ahora y es una forma de ayudarlos también. Entonces hemos detectado que los nervios que tienen, cuando nosotros ponemos las mismas caras los tres en el examen y se ponen tan nerviosos, entonces queremos ver cuál es el problema, porque la verdad que nosotros pretendemos que digan lo que han estudiado, no hay preguntas capciosas, nunca tratamos de enredar a los alumnos y creemos que es una forma también de ayudarlos a practicar. La evaluación oral no es algo, digamos, incorporado en la facultad nuestra, y por lo que se perfila el primer cuatrimestre vamos a seguir así. Así que los que sean alumnos nuestros van a seguir siendo evaluados de manera oral, así que con los profesores estamos analizando también ese mix para la segunda etapa. Responsabilidad de todo el equipo. ¿Ahí está bien? Así que ante esto, tomen nota de todo lo que vamos a ver hoy, un pequeño repaso y un poquito más. Y sobre todo, terminamos tirando info para que ustedes busquen un poco más. José Ortega y Gasset, que es uno solo, no son dos, un solo escritor español, decía, cuando enseñes, enseña a dudar de lo que enseñas. Solamente así vamos a despertar el espíritu crítico en el estudiante, que creo que nuestro principal objetivo, ¿no? Que ustedes puedan formarse sus propias ideas. Por eso, la idea de la clase de hoy es hacer un breve repaso, de manera de amalgamar lo que hemos visto sobre deuda pública, avanzar específicamente sobre la composición y la evolución de la deuda argentina, un poco más técnico que histórico, como lo vimos en la clase pasada, y vamos a terminar la clase de hoy con un dato para que ustedes sepan dónde entrar, dónde investigar la composición actual, y a partir de todo eso deberán elaborar un paper. Un paper es un trabajo manuscrito en Word, con la letra Arial número 11, bien, en su escrito, de no más de 2 hojas. Yo calculo que buenas tardes, Mariela Leal, yo calculo que van a utilizar las 2 hojas, así que vean bien qué van a poner para que sea bastante sucinto y expresen lo que ustedes quieren decir. Y ese texto, debo decirles también que va a ser pasado por un revisor que tenemos, el revisor de Google, para ver que no haya copiada y pegada. En ese caso va a quedar inmediatamente descartado cualquier tipo de trabajo que tenga algún tipo de copy-paste, y solamente aquellos trabajos cuya redacción sea original van a ser tenidos en cuenta. ¿Estamos hasta ahí? 2 páginas, letra número 11 Arial, donde ustedes van a escribir lo que ustedes hayan visto o hayan aprendido de esta breve clase de crédito público. Después que lo leamos, si hay algún error grosero en la escritura o algo que se hayan equivocado, le vamos a avisar antes de su defensa. Y en el transcurso de las clases siguientes, como es un trabajo que hicieron ustedes en función de lo que ustedes van a leer y van a investigar, no tienen necesidad de mucho tiempo para exponerlo. Vamos a hacer reuniones individuales con los profes, no va a ser más de 5 minutos, donde ustedes pongan cada uno su trabajo y expliquen por qué tomaron esta perspectiva para escribir. ¿Estamos hasta ahí más o menos? ¿Se entiende? Profe Sánchez. Sí, profe, se entiende. Sí. Yo creo que ha quedado claro. Yo ahora voy a subir de todas formas esas pautas en el foro para que quede claro las indicaciones para todo el grupo. Otra cosita, yo sé que están rindiendo hasta mañana, las clases no se suspenden, así que eso les quiero que les comenten a los compañeros que están cursando. Nosotros vamos a considerar, la asistencia también es un factor importante
porque nosotros hay cosas como el profe les dijo que va a hablar hoy día que son importantes para que ustedes la incorporen en su trabajo, así que esta al ser una materia promocional es importante cumplir con esas pautas que son los requisitos previstos para la materia. Así que bueno, yo creo que si se entiende, lo subo. Ahora me voy a bloquear la cámara para que el profe continúe, puede proyectar tranquilamente. Y el día jueves, como ya le dijo, el profesor van a comenzar con el profe Méndez sobre crédito, sobre compras y contrataciones, que son los temas que vamos a seguir en lo que falta del dictado de la materia. Toda suya la clase. Gracias, profesora. Bueno, la idea de hoy, así que les pido a todos que más quieren, no tienen mucho ruido atrás y quieren ir desbloqueando su micrófono, que tengamos una charla, ¿bien? A medida que vayamos avanzando, que vayamos reafirmando conceptos, que internalizando los conceptos que ya tenemos, y si tenemos alguna duda, es el momento que nos la saquemos, ¿bien? Empecemos a compartir pantalla. Ahí está. Vamos a compartir pantalla. Bien, la idea de hoy es ver la evolución y la composición de la deuda externa argentina. ¿Qué pasó? Ahí está. Algo ahí en el chat. Bien, nada. Bien, si quieren decir algo, por favor, se desmutean y hablan, ¿ah? Mucho mejor que el chat porque no lo veo muy seguido. Hasta me desconcentra. No se olvide que soy hombre, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿No? Bien. Hagamos un breve repaso histórico. ¿Se está viendo bien el Power? ¿Sí, no? Sí, profe, sí se ve. Gracias. Y profe, sí Bien, se ve. hemos visto que a lo largo de la historia argentina tuvimos procesos de endeudamiento, luego desendeudamiento, de vuelta al endeudamiento, ¿bien? ¿Y por qué uno toma deuda? Porque no le alcanza el dinero, porque hay déficits estructurales, ¿está claro? Siempre estamos viendo un país que viene gastando de hace muchos años, salvo honrosas excepciones, gasta más de lo que tiene, ¿bien? Venimos con déficits estructurales, ¿bien? Déficit muchas veces también en la balanza de pagos. Déficit estructural que el Estado gasta más de lo que tiene, pero además déficit en la balanza de pagos que, como vimos, es la diferencia entre las divisas que entran y que salen del país, en concepto de pago de bienes y servicios. ¿Se acuerdan eso? Bien. Entonces, todo esto genera una crisis que terminamos siempre endeudándonos y luego con los sucesivos default, cuando no podemos pagar la deuda, y volvemos a cancelar deuda y a tomar deuda, y es como vemos viendo que se viene pasando. Sí, esto es muy importante, lo que dice acá en esta filmina. También es importante tener en cuenta el por qué se producen, incluso en los periodos que tenemos superávit, se producen salidas de capitales que nos hacen terminar cayendo nuevamente en crisis en la balanza de pagos, ¿no? Esto también, esto lo tomo tal cual, lo reproduce incluso un profesor que fuera técnico de la gestión anterior, de la gestión presidencial anterior de Cambiemos, que es profesor también del SEMA, de Economía, donde dice que es importante tener en cuenta la falta de confianza de los inversores debido a que incluso cuando tenemos superávit comercial, hay una gran fuga de capitales privados hacia el extranjero, ¿bien? Lo cual nos produce de vuelta esta crisis de deuda y de divisas para pagar la deuda externa. Es muy importante esto de la falta de confianza. Hoy estamos viviendo algo muy similar también, incluso cuando tenemos serias restricciones para la compra de dólares, donde todo el mundo se ve desesperado para comprar dólares, ¿no? Más allá de que la actualidad económica y la elevada tasa de inflación que tenemos es más que un aliciente para ir en busca de los dólares, esto también siempre pasó, también cuando las tasas de inflación eran menores. Esto es lo que la vicepresidenta actual llama
esta economía bimonetaria, ¿no? Pensamos mucho en dólares, lo cual le quita credibilidad, le quita confianza al sistema financiero argentino. Pero es muy importante que esto pasó, en la historia viene pasando y es cíclico. Ojalá en algún momento podamos detener ese tipo de ciclo. Bien, recordamos que la deuda comienza, ¿se acuerdan? Con el empréstito de la Baring Brothers. ¿Quién era el presidente en ese momento? ¿Quién me puede decir? Rivadavia, profesor. ¿Y para qué se tomó ese crédito? Cris, vamos, vamos. Vamos. ¿Para qué se tomó el crédito con la Baring Brothers? ¿De cuánto era? Hola, estoy solo en clase hoy. A ver, Carmel. Acá ¿Para qué? se había tomado el préstamo para hacer una cloaca, pero después se utilizó para la guerra con Brasil. Sí, no era para hacer la cloaca. Que te confunde un poco. Bueno, era para realizar delante gastos públicos y se terminó usando. Muy bien, Agustina Chocobar. ¿Por qué no habla Agustina? El crédito era de 1 millón de libras, pero solo llegaron 550.000 libras. El resto se quedó en el camino, en la mano de los intermediarios. Gastos, etcétera, etcétera. Adelanto de cuotas, ¿se acuerdan? Adelanto de intereses. Solo llegaron 552.000 libras. Y sí se fue en la guerra con Brasil, exactamente. Estoy en la computadora de escritorio, no tengo micrófono. Mentís, pero bueno, no importa. Digamos. ¿Qué más vimos de la deuda? Vimos después que, como dice acá, muestra un salto importante entre el 76 y el 82. En el medio de esto, bueno, vimos que fue la cancelación total de la deuda externa que llevó adelante Perón, después del 55, del golpe de Estado de la Revolución Libertadora en adelante, comienza un nuevo proceso de endeudamiento externo, que tuvo un salto importante del 76 al 82. Que en menos de 8 años, hasta fines del 83, el endeudamiento externo se multiplica por 6 veces. ¿Se acuerdan de eso? Siendo los recursos provenientes del endeudamiento destinados fundamentalmente a importaciones improductivas, desde armamento, bienes de consumo, turismo en el exterior, así como la obtención de renta financiera que luego era fugada al exterior. ¿Bien? Algo muy parecido a lo que pasó en el proceso de endeudamiento del 2016 al 2019. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Después, el segundo salto de la deuda, muy grande, fue durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Síganme que no los voy a defraudar, les dijo a los financistas internacionales y efectivamente cumplió. No los defraudó. Llevó adelante un proceso tremendo de endeudamiento, sobre todo para equilibrar la balanza comercial en una Argentina que tenía un peso al valor de $1, donde era un país muy caro para invertir en inversiones reproductivas, donde tenían los costos salariales caros, espectaculares, el mismo costo que en Estados Unidos, prácticamente. Estamos incluso un poco abajo de Estados Unidos por la calidad de vida, el salario mínimo, la jubilación, etcétera, mucho más baja que la de Estados Unidos, pero $1 era un peso. Entonces, en ese contexto económico, era un país que exportaba muy poco y al tener una moneda tan apreciada, $1 igual a un peso, se importaba muchísimo. Algunos de ustedes habrán sido muy chicos, otros no tanto, pero si pueden hablar con sus padres, era una época en la que se rompía una videocasetera y se rompía un televisor y se lo tiraba, se compraba otro. Se rompía la videocasetera y comprábamos otra. Lo mismo con la heladera y todas las cuestiones electrónicas eran cuestiones muy baratas para nosotros en ese momento. Muchos argentinos conocieron el exterior en ese periodo. Los viajes en turismo extranjero eran muchísimos porque nuestra deuda era muy grande. Nos veían como los millonarios del mundo. Cuando uno iba afuera y se compraba de todo y la gente decía, ahí hay un argentino. Porque ese elevado valor de la moneda nos permitía tener ese nivel de consumo. Ahora, ¿qué pasaba con la balanza comercial? Queda totalmente desfasada, porque nosotros importábamos mucho, pero exportábamos poco. ¿Cómo equilibraba la balanza comercial en ese momento el doctor Carlos Saúl Menem?
a través del endeudamiento. Tomaba crédito y tomaba más crédito y tomaba más crédito y equilibraba los dólares que entraban con los que salían. Ese proceso bestial de endeudamiento termina en el gobierno de la Rúa, como siempre, generalmente, no siempre, porque hemos visto una excepción hace poco, tenemos el que toma la deuda y el que sigue, el que termina defaulteando o paga los platos rotos, el que tomó la deuda anterior. Le pasó a Alfonsín con el endeudamiento bestial de la dictadura cívico-militar. Luego le pasó a De la Rúa con el endeudamiento bestial de Carlos Saúl Menem. Y hasta ahí llegamos, porque después tuvimos en el próximo periodo de endeudamiento, que fue durante la gestión del ingeniero Macri, tuvimos una particularidad. Ellos mismos, este mismo periodo, defaultó la deuda que ellos tomaron. Primera vez que se da en Argentina. Siempre viene la administración posterior a defaultear la deuda del anterior. Pero bueno, hasta acá tenemos los saltos de la deuda externa. 2001, la Argentina anunció el incumplimiento de la deuda pública más grande de la historia económica mundial, fíjense, que duró hasta el año 2005, cuando el país comienza un proceso de reestructuración de la deuda. En realidad, esto ya había empezado un poquito antes, en 2005. En 2005 ya se empieza a cerrar. Hay algunas particularidades. Según quien cuente la historia, ustedes saben que esto es así. Según lean Clarino, página 12, van a decir cuándo se cerró y cuándo no se cerró la reestructuración de esta deuda. Hay algunos que van a poner como punto de cierre en el año 2007, cuando se termina de renegociar con el 97% de los acreedores, incluido con el 93%. Hay otros que ponen en el año 2012, cuando se cierra también con el Club de París, quedando solamente un 3% afuera, que se termina cerrando ese 3% en el año 2016. Otros dirán que el cierre de esta reestructuración fue en el año 2016, cuando se le pagan los fondos buitres, ¿bien? Sin ningún tipo de quita. Esto es muy importante saber cómo se negocia y cuánto se paga. En el proceso de negociación general que lleva adelante Roberto Labaña con su equipo, en el cual estaban, un equipo de economistas muy interesantes, donde cierran el 93%, renegocian el 93% de la deuda, se hizo con una quita importantísima, casi el 60%. Y en algunos casos, en ese primer caso, el 60%. Con el Club de París, que se cierra en el año 2012, solo lo cierra Axel Kicillof, cierra el 4%, un 4% que había quedado afuera, hace una quita casi del 40%. Después, ¿por qué se hace en el 2012? Porque cuando se hace el primer cierre había una cláusula que se llama de par y paso. ¿Qué significa? Que el que no acordaba hasta ese momento no podía haberse beneficiado después por una cláusula, por una mejoría en la quita. ¿Bien? Es decir, los que entran ahora le quitamos el 60%, hay una quita del 60%. Y ninguno de los que entran después pueden tener un beneficio mayor, es decir, una quita del 50 o del 40 o del 30. Esa cláusula tenía un periodo de vencimiento, que fue en el 2012, cuando comienzan las negociaciones con el Club de París, y se cierra también con una quita bastante considerable con el Club de París. Luego, en el año 2014, no, tampoco, 2016. 2014 y 2014, 2 años antes del final del segundo mandato. Y ahí quedaba un 3% que eran estos holdouts, ¿bien? Los fondos buitres, que se termina de pagar, lo termina de pagar cuando asume la administración del ingeniero Macri, que se emiten bonos y se paga lo que pedía Griesa en su momento, que era el fallo, que era el capital más todos los intereses compensatorios. Bien. ¿Cuáles son los instrumentos financieros que conforman la estadística de la deuda externa? Cuando ustedes lean en términos estadísticos, la deuda externa es de tal, está incluido todo esto. Por un lado, la moneda y los depósitos, que es la moneda nacional en poder de los no residentes y depósitos realizados por los no residentes. ¿Bien? Por un lado es eso.
Por otro lado tenemos las obligaciones negociables, que tengo esto en la mitad de la pantalla, ahí está. Las obligaciones negociables y los bonos emitidos por residentes en manos de no residentes. ¿Bien? Bonos emitidos por residentes en manos de no residentes. Porque siempre implica en algún momento un cambio de moneda para hacer efectivo el pago en el no residente. Moneda nacional de poder de no residentes, en algún momento ese no residente va a querer una divisa internacional para gastarla afuera, digamos, porque no vive en Argentina. ¿Se entiende el concepto? ¿Se va entendiendo hasta ahora o no? Sí, no. Sí, profe. Sí, Pueden sí. prender algunas cámaras que yo lo estoy viendo ya como el perrito del taxista. Bien. ¿Qué más tenemos? Los préstamos, que son los pasivos creados cuando un acreedor no residente le presta fondos directamente a un deudor residente mediante un documento no negociable. La diferencia entre los títulos de deuda y el resto es que son documentos no negociables. ¿Bien? Pero fíjense que estamos hablando. Ya vamos a ver quiénes son los residentes después, ¿no? Después tenemos créditos y anticipos comerciales, que son los créditos concedidos directamente a residentes por los proveedores no residentes de bienes y servicios. Yo compro una máquina industrial en el extranjero. Yo me dedico, por ejemplo, tengo un amigo que se dedica a realizar servicios de cosecha de siembra. Compro una máquina, una trilladora en el extranjero y queda con una deuda pendiente. Esa deuda no es en pesos. Esa deuda va a ser en alguna divisa internacional. Por lo tanto, también forma parte de la deuda extranjera. Bien. Los anticipos por trabajos realizados por no residentes y los pagos por adelantado de los clientes no residentes por bienes y servicios aún no recibidos. ¿Cuál es el caso que estamos hablando? Hago una venta de la cosecha por anticipado, que se da mucho esto. Le vendo a los Emiratos Árabes la cosecha por anticipado y me pagan en dólares. Ahora, hasta que yo no cumplo con la cosecha, yo todavía tengo la obligación o de cumplir con la cosecha o de devolver esa divisa extranjera. Por lo tanto, también forma parte del endeudamiento externo. Y después, otros pasivos de deuda que incluyen las cuentas a pagar a no residentes por parte de sectores residentes mediante instrumentos distintos a los mencionados anteriormente, es decir, distintos a los préstamos, a los títulos de deuda y a los créditos comerciales. ¿Estamos hasta ahí? ¿Es mucho? ¿Voy muy rápido? Bien. El magíster Pedro Lines, en realidad, Pedro Lines, es quien hizo un trabajo muy interesante sobre la deuda en el año 2017, que era director del INDEC, y que fue una de las personas que puso en refuncionamiento a nuestro Instituto Nacional de Estadística y Censo, luego, bueno, de ese proceso de descreimiento que tuvo, en el cual después ya decíamos que, no se acuerdan, ¿qué estadística? La del INDEC, nos reíamos. Bueno, hubo un proceso de restablecimiento de credibilidad en las cuentas nacionales, y este profesor, magíster en economía, fue uno de los artífices de esto, ¿no? La verdad que muy interesante, por eso también lo tomo como valedero a su trabajo. Fíjense, composición de la deuda por sector residente. Y ahora vamos a ver quiénes son los residentes. Y todos los que somos argentinos. ¿Bien? Todos los argentinos. Desde el gobierno es un tipo de residente, como verán en el titular, en el año 2017 el 62% de la deuda. El Banco Central de la República Argentina era el titular del 7% de la deuda extranjera. Sociedades captadoras de depósito, excepto el Banco Central, estamos hablando de sociedades financieras, ¿bien? El 2%, otras sociedades financieras, el 1%, y sociedades no financieras, el 27%. Esto es muy importante. Recibí muchas consultas de por qué el Estado se entrometía. Muchos alumnos me preguntaban por correo electrónico, ¿por qué el Estado se entrometía en esta última normativa, en el último decreto presidencial, solicitándole a los sectores privados que refinancien su deuda externa? ¿Bien? Porque forman parte del endeudamiento y el sector privado, me está saltando ahí el chat. Por favor,
Sí. Si traten de hablar, no del chat, porque tengo que entrar y todo eso. Así que, de paso, sea un poco más interactivo esto. Bien. Es bastante extraño hablarle a la pantalla. Bien. Tuve muchas consultas de profesor. ¿Puede el Estado entrometerse con la deuda de los privados? Y sí, desgraciadamente sí, porque el atendimiento de las deudas públicas y las cuentas públicas forma parte del derecho público. ¿Bien? En ese sentido tiene una supremacía sobre el derecho privado. Por lo tanto, el Estado legalmente puede decirle a aquellos privados que contrajeron créditos en divisa extranjera o solicitarle un refinanciamiento. ¿Por qué? Porque obviamente no había fondos suficientes para atender al pago y a los vencimientos de la deuda extranjera. ¿Se entiende hasta ahí? La deuda externa. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe, se entiende. Bien. Veamos. Fíjense cómo fue la evolución de la deuda externa del año 2000. Esto es un trabajo, recordemos, del año 2017. Del año 2006 hasta el año 2017 por sector residente. Es decir, recordamos que el gobierno es el sector azul y el sector privado, es decir, sobre todo las sociedades privadas, es el sector rojo. Fíjense cómo hay un crecimiento en el año 2017, no solo del gobierno, de la deuda externa tomada por el gobierno, sino también por la deuda externa tomada por el sector privado. ¿A qué se ha debido esto? Fundamentalmente a la política implementada por el gobierno, donde propiciaba un tipo de cambio libre y un tipo de cambio medianamente estable. Si ustedes ven, no ha sufrido hasta el 2017, desde el año 2015 al 2017, no había sufrido muchas variaciones el tipo de cambio. Si bien había habido una fuerte devaluación al comienzo de la gestión del ingeniero Macri, que lleva el dólar de 9 a 14, entre 14 y 16 pesos se mantuvo hasta el año 2017 prácticamente. Entonces hubo una cierta estabilidad en la cual el sector privado salió a endeudarse en dólares. ¿Estamos hasta ahí? Sí, no. Camel, ¿puede poner la cámara así yo puedo ver? O Resto o alguien más. Tordoya. Sí, profe, vamos bien. Voy a ver quiénes son los que... Ahí está Huguito. Hace así por lo menos para que yo... Muchas gracias. A ver, ¿para qué nos endeudamos? ¿O por qué nos endeudamos? Más allá de que sabemos que es porque nos falta plata, pero podríamos buscar plata en otros lugares, ¿o no? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento del Estado, Hugo? Impuestos, deuda y, bueno, venta del patrimonio. Y, bueno, también se puede financiar con el Banco Central. A través de deuda lo mismo, pero no deuda externa. Es deuda lo mismo. Exacto. ¿Bien? Es la emisión. ¿Estamos? No es que el Banco Central te regala los papeles. ¿Estamos? Es deuda tomada por el mismo Estado. ¿Se entiende el concepto? Emite deuda el Estado y ¿quién la compra? El Banco Central. Que te da pesos. ¿De dónde saca el Banco Central los pesos? Echando a la maquinita. ¿Está claro el circuito? Bien. Sigue siendo deuda, pero en pesos, no es deuda externa. ¿Por qué nos endeudamos? Bueno, el gobierno se endeuda para poder financiar un mayor volumen de gasto público sin alterar significativamente las tasas impositivas y la estructura tributaria. Y van graduando de esa manera las políticas impositivas y fiscales. ¿Bien? Gasto más, pero no aumento la presión tributaria, sino que me financio de otros lugares. Pero esto, fundamentalmente, como dice acá, son sobre todo para periodos cortos de tiempo. La deuda pública es un colchón que le permite enfrentar choques transitorios en su gasto sin cambiar los impuestos. Ustedes saben que cualquier cambio impositivo es todo un tema, ¿no? Desde el momento que tiramos toda una biblioteca para armar una nueva, ya van a ver cuando se termine de recibir acá los futuros contadores cómo van a renegar cada vez que digan
reforma tributaria. Aparte uno siempre dice, bueno, ahora viene una buena reforma. No, siempre peor. Pero esto es así, haga que la haga, siempre peor la reforma. Entonces cada vez que escuchen reforma tributaria le va a pasar como a mí, que van a empezar a tomar ansiolíticos, ribotril, un whisky a la noche para poder dormir, hacer las reservas para pagar el repar, 25 cursos para aprender qué es lo que han cambiado y qué es lo que no. Pero bueno, son la historia, como le contará la contadora Sánchez ya, son los gajes de nuestra profesión, ¿no? Pero estamos claros, entonces nosotros tomamos deuda para aumentar el gasto público, pero por periodos transitorios, digamos. Inmediatamente nosotros tenemos que tender hacia el equilibrio fiscal. Esto es la idea. Es la idea. Chat, vuelven a escribir. Se vuelve loco con el chat, por favor. Sí, Ricardo. Ricardo, no sé qué significa sí, pero no podés hablar vos tampoco. Vos también estás con la computadora. Hablen, che, tienen vergüenza. Encima que no se les ven, están con la cámara apagada, pueden hablar tranquilos. Es como cuando gritan en la cancha, que insultan al árbitro, todo, ¿ves? La impunidad del anonimato, pueden salir tranquilos. ¿Qué dice Ricardo? No, ay, hasta que te lea Ricardo, yo tengo un desastre. Se me esconde. Sí, sí, profesor, estoy con la computadora. Es el cliché, ¿no? Es más, lo ha copiado y ha pegado. Fíjate, copie y pegue. Está bien, Ricardo. Veo que me mandó un correo el otro día, veo que por lo menos ha quedado prendido con tema. Sigamos. ¿Cuál es la regla de oro del endeudamiento público? Después de todo lo que vimos, de lo que dice la ley, de lo que vimos de la historia, del endeudamiento mal tomado, si tenemos que definir una regla de oro, ¿cuál sería? Los escucho a ustedes, no voy a hablar yo hasta que no hablen ustedes. Que no se destina al gasto corriente. Bueno, el gasto de consumo, sí, no el gasto corriente, el gasto de consumo, sí. Sí. ¿A qué se debería destinar, Mayra? Y a obra pública o algo que dé, que sea retributivo, digamos. Bien, me gustó eso. Muy bien. La regla de oro, la podemos resumir, que consiste en usar los recursos de la deuda en aquellos programas y proyectos con mayor tasa de rentabilidad social que supere la tasa de interés de deuda. Y que si se respeta esta condición, el gobierno estaría realizando una asignación óptima de recursos disponibles. ¿Estamos? Otro que... Ahí ya no puedo ver. Chao. Se perdió el chat. Ahí está, a ver. ¿Qué me dice el chat? No, perdí el chat. ¿Qué me dice el chat? Hola, bueno, no lo veo el chat. No sé qué hice ya. Dejó de compartir, profe. ¿Ah, sí? ¿Se da cuenta? Yo por ver el chat. Por favor. Sí, pero yo tengo la inversión en reproducir. A ver, vamos de vuelta a compartir. Ahí veo un par de caras. Compartir. ¿Estamos? Y ahí está bien, Marcelo. Está excelente, está re divertido. Vamos nomás. ¿Está divertido? No, buenísimo, Marcelo. Te felicito. Sigamos. Estoy prendido, estoy más prendido que... Estoy prendido con todo, así que está bueno. Bien. Volvemos que la regla de oro es que tengan una tasa de rentabilidad social mayor que la tasa de interés. ¿Quién me puede decir algo del concepto de rentabilidad social? Que yo algo hablé con ustedes. Hola. Pantorrilla, Melissa. Melissa, ¿cómo te va? ¿Estás? Sí, profe, estoy. ¿Cómo andas, Melissa? ¿Bien? Hola. Sí, lo escucho. Ah, ¿cómo andás? ¿Bien? Te pregunto. Sí, le contesté que bien. Ah, no te escuché. Meli, sí. Decime vos, ¿qué sería la tasa de rentabilidad social? ¿Cómo la podemos medir? ¿Melissa? Sí. ¿Cómo la podemos medir?
Lo entiendo como eso, que sea invertir, por ejemplo, en la parte pública, que sea retributivo no solo para la sociedad, por ejemplo, en ruta, que mejora la calidad, sino que también puede tener una rentabilidad para el Estado. Bien, de las dos cosas, muy bien. En el caso de la ruta, la rentabilidad social estará dada por el incremento, por ejemplo, de exportaciones, si hacemos una ruta para que facilite la llegada del limón tucumano al puerto, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, el incremento de exportaciones más el incremento en la mano de obra, el incremento en la economía regional, produce un incremento de la tasa de rentabilidad social. Si yo construyo un hospital, por ahí la disminución de gastos, o si construyo una mejor ruta, por ejemplo, con la ruta 9, que yo le explicaba el caso, uno de los ítems que integraba la tasa de retribución social era la disminución de gastos en salud por la cantidad de accidentes que tenía esa ruta, que antes se denominaba la ruta de la muerte. ¿Bien? Cuando se hizo la nueva traza en Tucumán, en la ruta 9, disminuyeron los accidentes en salud. Bien, por ejemplo. Muy bien, Melissa. Digamos, la composición ¿cómo vamos a estudiar la composición de la deuda? Para que ustedes empiecen a analizar la deuda. Un tipo de composición es según su vencimiento. ¿Para qué nos sirve saber? Esto porque afecta la liquidez del Estado. ¿Bien? Una alta concentración de deuda externa en corto plazo sitúa a la economía en una posición muy vulnerable ante cualquier cambio inesperado y desfavorable de inversores externos. ¿Qué quiere decir? Si yo en el corto plazo tengo un alto nivel de vencimiento, mi economía es vulnerable, se vuelve vulnerable. ¿Por qué? Porque si los inversionistas externos en algún momento deciden sacar todo, lo que nos pasó en su momento, ¿se acuerdan con la deuda y las letras emitidas en dólares? Si se querían sacar los dólares o querían retirar los bonos, nosotros no teníamos la capacidad de salir a pagar un stock de deuda muy grande en corto plazo. Ahora, ¿qué tenemos que analizar nosotros? Porque nosotros generalmente vamos a estar del lado del análisis de la deuda, salvo algunos que estén en su momento en algún ministerio de Economía tomando deuda, ¿bien? El seguimiento del vencimiento original nos permite a nosotros tener información sobre la estructura típica de la deuda. Vencimiento original es desde que se emitió, porque después esa deuda se puede ir renovando, ¿está claro? Es decir, ¿cómo emite este país deuda? Las preferencias de los acreedores para con este país y la distribución sectorial de los deudores. Entonces, nosotros es muy interesante ver primero el vencimiento original de la deuda. Si ustedes dicen, Argentina es un país que emita mucha deuda a largo plazo, o es un país que emite generalmente deuda a mediano y corto plazo. ¿Qué me dirían ustedes? Hola. Cric, la bola A largo plazo. ¿Usted cree que me emite a largo plazo deuda? Para mí sí. Fíjate que no, que el primer bono a largo plazo, el de 100 años, fue emitido justamente en la administración anterior para dar de alguna manera confianza a los mercados, para que vean que el país se aventura a compromiso a largo plazo. Son generalmente de mediano y corto plazo la deuda de nuestro país. ¿Bien? Si vos ves, por ejemplo, el crédito tomado con el Fondo Monetario Internacional, también es a cortísimo plazo. El perfil de la deuda argentina es generalmente entre corto y mediano plazo. ¿Bien? Perfil ¿Qué periodo se consideraría corto y mediano plazo, digamos? Y no más de 10 años, hasta el mediano plazo. El perfil de la deuda argentina es a corto plazo. ¿Por qué? Porque no tenemos una economía de la más confiable del mundo como para emitir bonos a 100 años, como otros países tal vez sí lo tienen, como la tiene Estados Unidos y otros países con una economía mucho más sólida, ¿bien? De hecho, el objetivo de ese bono a 100 años fue ese, tratar de mostrar una economía sólida y de esta manera emitiendo un bono a 100 años y que la gente lo compre. Por eso también, cuando fue la emisión de ese bono, no se arriesgaron a una emisión libre, sino que pactaron
con dos grandes bancos que se encargaron de la compra plena del bono. De hecho, compraron casi el 80% en el primer día. ¿Bien? Entonces decían, no nos arriesguemos a ver quién compra porque quedamos todos mal. Nos quería hacer los solventes y hemos quedado peor. ¿Se entiende? Entonces pactaron con dos, ustedes compren toda la deuda y bueno, tienen una comisión mucho más grande por ponerla después en sus clientes, por ubicarla en sus clientes. Bien. Después tenemos el otro seguimiento, que es el seguimiento de los vencimientos residuales de la deuda. Esto sí, sí, hola. Sí, entonces siempre la Argentina, o sea, estamos vulnerables, la economía, por así decirlo, porque casi siempre es a corto plazo, discúlpelo. Por supuesto, por supuesto. De hecho, la actual administración del doctor Fernández asume con vencimientos, que ya lo vamos a ver dentro de poco, con un stock de vencimientos muy alto para estos cuatro, que eran totalmente impagables, ¿no? Totalmente impagables. Estamos hablando casi el 75% del PBI en 4 años. ¿Bien? Casi impagable. No casi, era totalmente impagable. Con lo cual te está mostrando un default. ¿Qué se hizo ahora? Se le dio un poco más de previsibilidad, estirando la nueva negociación, dando un periodo de gracia de 4 años, más quinta y otras cosas más que se hizo. Pero por los próximos 4 años, con la deuda que ya está renegociada, no se van a pagar, no tenemos pago de deuda. Lo que nos permite que los pocos dólares que están entrando hoy por el comercio internacional, distribuirlos para ir solucionando de alguna manera el déficit y juntando para pagar la deuda que sí es exigible y no está renegociada. Pero es así. Vinimos, no siempre, porque hay que ver el stock de deuda externa que vos tenés. También. Y vos decís, bueno, yo tengo unos vencimientos en corto plazo, muchos vencimientos, pero comparado con la deuda total, la deuda externa representa un 30%. En ese caso no sería un problema, porque también siempre tienes que comparar eso con tus reservas. ¿Bien? Tengo dólares para pagar estos vencimientos, y ahí es donde entra o no la vulnerabilidad de la economía. Cuando vos ves que no tiene plata y tiene los vencimientos, vos decís, che, nos va a clavar, ¿o no? ¿Alguna vez le has prestado plata a algún amigo? Sí, profe. ¿Sí? Y vos ves que tu amigo sale los fines de semana y toma champán Pomerí, y sabes que ha renunciado al estudio donde era pasante, y sigue saliendo de todas las jueves de viernes y sábado, y dice, uy, no me va a pagar nada, decía, o no. Esto es exactamente igual. Y ya, cuando vos ves esa conducta pródiga de tu amigo, inmediatamente vas a decir, che, ¿te acordás de esos 100 pesos que te había prestado? ¿No tenés para ir devolviendo un poquito algo? Después lo escrachan en el grupo de compraventa, profe. ¿Qué? Después lo escrachan por las redes sociales. Así, exactamente. Entonces yo te decía, che, Juan, ¿te acuerdas de esos 100 pesos? ¿No tenés para ir dándome algo? Le decía, a ver, por lo menos que si te clavan no es con todo. Bueno, lo mismo pasa con los estados. Entonces decimos que lo que respecta al vencimiento residual, lo importante es que nos provea a nosotros información sobre la liquidez. ¿Bien? ¿Tenemos liquidez para responder a esos vencimientos? ¿Estamos hasta ahí o no? Después tenemos el vencimiento de la deuda externa. También puede tener impacto en los ciclos crediticios internos, puesto que los vencimientos más cortos exponen a los deudores al riesgo de refinanciación. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos, en este caso, viendo el perfil de la deuda en cuanto al vencimiento, si no hay plata y vos ves que tu stock de reservas no se condice con tus vencimientos a corto plazo, lo más probable es que tengas que refinanciar esa deuda. Y esto se traslada a todos los residentes, como vimos. No solo al Estado, sino también a los privados. ¿Sí? Si yo veo que no hay stock de deuda, yo sé que algo va a pasar con la compra de dólares. ¿Bien? Si yo veo que las reservas son pocas y que tengo muchos vencimientos, y las reservas de Estado son pocas, y hay elevado vencimiento, yo tengo que saber que no voy a poder acceder normalmente, o por lo menos al precio que accedo hoy, a los dólares que yo, empresario, necesito para cancelar esa deuda que tome en dólares. ¿Se entiende también cómo esta información sobre las cuentas públicas nos sirve para tomar decisiones en la economía privada?
¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Hay alguien que tiene abierto el micrófono o me están diciendo algo? No, alguien tiene abierto el micrófono. Vamos, así lo silenciamos a Mayra. No, no eres yo, pero le quería preguntar algo. No, no era Decime, ella, Mayra. era Victoria. Ya silenció Victoria. No Decime, entiendo bien Mayra. por qué se toma como un riesgo la refinanciación. Bueno, porque, ¿por qué se toma como riesgo? Porque no tenés plata para pagar. Si vos estás refinanciando, es porque claramente no tenés para cancelar la deuda, no sos solvente. Entonces, nada me dice que vas a ser solvente más adelante. ¿Bien? Entonces, te estoy prestando. Cuando vos prestás, siempre tenés un riesgo, ¿verdad? Ahora, Sí. más riesgo tenés cuando le prestás al que sabés que no lo tiene para pagar. Claro, sí. La refinanciación de un crédito generalmente es un default tácito. Te estoy diciendo, no tengo para pagar. Bien, salvo que te demuestre que en realidad es estratégica la refinanciación. Claro. Que muchas veces son estratégicas. Si la tasa es conveniente y tener otras opciones, puedes refinanciar tranquilo. Bien, quiero avanzar un poquito más porque tengo mucho y se van a hacer a las 6. Nos vamos a demorar un poquito más, ¿no, chicos? No terminamos a las 6. Porque sí me interesa que veamos y hagamos un cierre de todo eso. Bueno, acá pueden ver al 2000. Acá está. Ahí está. Acá podemos ver al 2017 cómo es la composición de la deuda a corto y a largo plazo. Fíjense que en el 2017 teníamos a largo plazo, el stock de puestos cambia, ¿no? En ese momento teníamos un stock más chico de deuda, no, deuda externa estamos hablando. Lo que sí se había incrementado mucho en este periodo era, ya se estaba utilizando muchísimo, incluso desde comienzo de 2016, es la deuda en pesos a través de la emisión del EVAC y del LELIQ. Bien, la deuda que se había generado en esos dos primeros años, 2016 y 2017, fue fundamentalmente a través del EVAC y del LELIQ. Bien, la única parte que se había generado al comienzo de deuda externa fue los bonos emitidos para hacer frente al pago de estos fondos de holdouts. Bien, los fondos WIC. El fuerte endeudamiento externo comienza a partir de 2017. Sobre todo en el 2018 con el crédito de Fondo Monetario. Bien. Composición de la deuda por tipo de moneda. ¿Por qué es importante conocer este tipo? Lo mismo. Nos permite saber la deuda pagada en moneda extranjera, en moneda nacional, ya que el caso de producirse una devaluación podría tener importantes efectos sobre la riqueza y los flujos financieros de la economía o generar incentivos a mantener un tipo de cambio no de equilibrio. Volvamos. ¿Le hace acordar a algo lo que estamos hablando ahora? ¿A algo de la realidad? Hola. Y sí, ahora que se está queriendo, no se quiere devaluar, digamos. ¿Por qué no se quiere devaluar? Bueno, Y porque eso implica un costo para todos los argentinos, digamos. Entre otras cosas. A ver, en un país normal, que no es el caso de Argentina, no debería impactar tanto en precios, ¿no? Sino solo en porcentaje de los bienes importados, que no son tantos. Pero acá impacta directamente en precios. Saliendo de eso, haciendo abstracción de eso, en una economía normal también impacta por la composición de la deuda. Vos tenés que pagar en dólares hacia afuera, entonces tenés menor capacidad de recaudación, incluso en pesos argentinos, para juntar la plata que después tenés que transformar en dólares para pagar la deuda externa. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Para no empeorar incluso esos niveles, mantiene un tipo de cambio controlado o no de equilibrio. Como lo está haciendo ahora un tipo de cambio fijo, que sabemos que generalmente no representa las necesidades del mercado. Sobre todo hoy cuando pones un cepo, ¿bien? Vos podés tener un tipo de cambio fijo, por más que sea una explotación sucia, pero sin cepo, cualquiera que quiera acceder a la moneda extranjera la hace a ese tipo de cambio, ¿bien? El problema es cuando vos pones un cepo, un límite a la compra de la moneda extranjera, te querés hacer de la moneda extranjera por otro lado,
y genera un mercado negro que siempre es más alto que el mercado original. ¿Bien? Entonces, estos son los problemas que genera atrás y por qué tenemos que tener en cuenta la composición de la deuda. Si toda la deuda del gobierno se encuentra emitida en moneda extranjera, una devaluación de la moneda nacional puede agravar severamente la posición fiscal, creando en ello un incentivo para que el gobierno evite cualquier ajuste innecesario del tipo de cambio. La moneda en la que se denomina la deuda externa también podría tener potencialmente un impacto significativo en la evolución del ciclo crediticio de la economía deudora. Para todos. Cualquiera de nosotros puede tener la mayoría de conocer a alguien que trabaja en el campo y que se haya comprado una maquinita nueva en dólares. Hoy esa persona no solo tiene que reperfilar su deuda, renegociar los vencimientos de su deuda, sino que para no fallar muchas veces acude al dólar, este dólar ilegal, el dólar paralelo, dólar blue, que le cuesta el doble que hoy casi un poco menos, pero que llegó a costar el doble de lo que era el dólar oficial, ¿no? O sea, se le encareció su crédito el doble. Más concretamente, una apreciación del dólar estadounidense frente a la moneda nacional de un país determinado puede aumentar el valor neto de los deudores locales con descalces en moneda, lo que endurece las condiciones financieras en los préstamos del país. ¿Bien? Vamos a ver la deuda por tipo de moneda del 2017, fíjense por D en dólar, euro, yen o otra. Esto surge en la cuenta de inversión, ¿bien? Está bien determinado. Y es importante para saber qué tipo de divisa tenés. Capaz que no conseguís dólares, pero capaz que tenés operaciones comerciales con China que te permiten mantener el yen. Tenés yen para vender. Capaz que podés tener excedentes de yenes, ¿bien? Por exportaciones hacia China, que la podés transformar en dólares para hacer pago a los dólares. Composición de la deuda por tasa de interés. Tiene una importancia relevante ya que el aumento de la tasa de interés de corto plazo puede afectar profundamente el costo de la deuda, en especial si una gran parte de la deuda está emitida a tasa flotante, como ocurrió en su momento en 1979, cuando se produce el incremento de la tasa de interés en Estados Unidos. Ustedes saben que una de las herramientas económicas que un gobierno dispone para manejar la economía es la tasa de interés, fijada por el Banco Central, con la cual uno puede manejar la cantidad de pesos en el mercado, ¿bien? Por ejemplo, fue la principal herramienta que utilizó la administración del ingeniero Mauricio Macri para intentar contener la inflación. Aumentó las tasas de interés para secar la plaza de pesos, de esa manera disminuir la demanda y a través de eso disminuir los precios. Bueno, todos sabemos que eso no resultó, pero fíjense también el encarecimiento en la deuda, ¿bien? Porque no solo aumentamos la deuda pública, porque empezamos a tomar fondos a altas tasas en pesos, sino que también encarecemos la deuda para el cristiano común comerciante que quiere ir a tomar un crédito. Si yo tengo que el Estado me está pagando por un bono el 70%, como llegó a pagar en su momento, el 68% en LEVAC, o en letras, en este caso en pesos, yo banco para prestarle a este comerciante que tiene incluso una mayor índice de incobrabilidad, no le voy a prestar al 68, le voy a prestar al 70, al 80 o al 100%. ¿Se entiende el concepto? Por lo tanto, encarece el crédito. Y si no hay crédito, no hay producción. Es una cadena que se produce. Bien, acá podemos ver la evolución del 2006 hasta el 2017 en las distintas facetas, pero quiero avanzar un poquito. ¿Qué pasó después? Hasta ahora vimos hasta el 2017, ¿bien? Estamos acá, 2017 tenemos una deuda de 216.000 millones de pesos, ¿bien? Millones de millones. ¿Estamos? Estos son en millones de dólares. Hay que agregarle a esto 6 ceros, para que ustedes entiendan más o menos, ¿bien? 216.000 millones de dólares. Bien. ¿Qué pasó después? 2018 al 2020. En 2018, Argentina acuerda con el Fondo Monetario Internacional
ante una crisis de reserva, no había plata, no había dólares, ya habían hecho las emisiones de bonos a corto y a largo plazo, que habíamos visto, y acuerda para darle, cuando se ve eso, cuando se ve que había vencimientos de bonos en moneda extranjera, vencimientos de deuda, y que las reservas eran pocas, y que al mismo tiempo se venía gastando reservas para mantener ese tipo de cambio libre, para que no se dispare el tipo de cambio, era un tipo de cambio flotante, ¿bien? Para mantener eso se venía gastando mucha plata. ¿Y por qué se mantenía eso? Porque mucha gente iba a buscar dólares. Y uno dice, ¿por qué van a buscar dólares? Y volvemos a hablar de la desconfianza en la economía argentina, donde vos tenías un tipo de cambio libre, donde no había ningún tipo de barreras a la entrada y salida de capitales. Aún así la gente se desesperaba por los dólares y fugaba esos dólares al exterior. Bien, ya sea a través de sus casas matrices, o ya sea a través de subsidiarias, o a través de las famosas empresas offshore, como vimos en el entramado de empresas que se descubrió a través del Panama Papers. ¿Bien? ¿Qué pasó entonces el gobierno? ¿Qué hizo? Fue a decir, vamos a pedir un crédito stand-by. ¿Qué es stand-by? Te pido el crédito, pero no lo necesito. Pero tengo la posibilidad de tener hasta 50.000 millones de dólares más si es que necesito. La idea de este crédito, en un primer momento, era generar algún tipo de tranquilidad a los mercados para disminuir la fuga de capitales que se venía y que venía presionando sobre el tipo de cambio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué pasó con estos 50.000? A esto se le sumaba, esta deuda externa, se le sumaba la LEVAC, que pongo esta foto, porque me acuerdo de una charla que dio el licenciado Guillermo Nielsen, hablaba del éxito de las LEVAC, el cual yo no estaba de acuerdo ya en ese momento. Guillermo Nielsen, que en su momento hoy forma parte de la actual administración de Fernández y formaba parte del equipo de Roberto Labaña, fue quien encabezó la renegociación en el 2005, la reestructuración de la deuda soberana en el 2005. Él hablaba que era una buena herramienta para contener la inflación y todo el mundo hablaba del éxito de la LEVAC en el primer año. Cuando la LEVAC se hizo una bola incontrolable, yo me acuerdo de una charla con Guillermo Nielsen, le pregunto, bueno, ¿qué vamos a hacer si no tenemos, cómo hacemos para pagar? Y él me dice, bueno, en realidad no sé si la vamos a pagar a la LEVAC, vamos a tener que transformarla en un bono a largo plazo. Entonces volvemos. También cuando se emitió ese bono a 100 años fue un globo de ensayo para ver si pegaba bien en los mercados, trasladar toda la deuda de LEVAC que teníamos en peso a bonos en dólares a largo plazo y una tasa en dólares que por supuesto era mucho menor a la tasa del 70% que se estaba pagando usted. Esto es un poco de historia económica, de historia contemporánea económica para que vayan sabiendo. ¿Qué pasó con la LEVAC? Bueno, esto es, por ejemplo, que a fines de 2017 pagaba 743 millones por día en intereses de LEVAC. La deuda emitida por el gobierno nacional en LEVAC, bien, había superado el billón de pesos al 7 de septiembre del 2017. 1 billón de pesos. Fíjense la deuda que teníamos solo en LEVAC. Moneda nacional. ¿Estamos? No era deuda externa. Bien. ¿Qué pasó luego? Viene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo? Torres, ¿estás Torres ahí? Cierto que no podés hablar. Compañero de ustedes, Torres, me mandó, durante la semana, me mandó ahí estás. Hablando, me mandó una noticia donde un economista decía que justo si analizás los rendimientos de la deuda actual con la diferencia de tasa de cambio por el contado con liqui, con liquidación, estaría teniendo una rentabilidad del 15%. Y dice que el gobierno, de manera caprichosa, no toma deuda con el Fondo Monetario al 4% y está tomando esta deuda en bonos en dólares que tiene un rendimiento del 15%. Bien.
Cuando uno analiza los distintos tomadores de crédito, entre otras cosas, tiene que analizar las condiciones del crédito. Por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario en el año 2018, ¿qué se le pedía? Se le pedía un programa stand-by de 57.000 millones de dólares. Stand-by era porque supuestamente no lo íbamos a pedir a los desembolsos, era para mostrar solvencia financiera ante los mercados. Después terminamos pidiéndolo, ¿no? No todo quedó una parte, el actor de gestión salió rápidamente a decir que no la quería. En realidad, lo que yo interpreto que se cubrió antes que el Fondo Monetario decir no le mandamos, pero obviamente, por obvias razones, el país ya estaba en default antes de asumir el doctor Fernández. ¿Qué condiciones nos puso en ese momento el Fondo Monetario Internacional? Primero, que teníamos que reducir el déficit primario en 2019 al 1,3% y teníamos que llegar al equilibrio fiscal primario en 2020. ¿Por qué primario? Claro, ellos se aseguraban que los intereses de la deuda no cuenten en la suma. O sea que vos te podías endeudar, pero los gastos del Estado bajaron. Después vamos a ver qué pasó y cómo cayó el gasto primario del Estado y se incrementó el gasto en deuda a cifras casi irracionales. Fortalecer la autonomía del Banco Central, que es algo que todos los organismos de corte neoliberal exigen como condición sine qua non para una economía sana, la independencia del Banco Central. En este caso, ¿qué establecía fortalecer la autonomía? Dotar al Banco Central de autoridad para establecer ellos la meta inflacionaria, con una anticipación de 3 años, con consulta al Ministerio de Hacienda. ¿Quién estaba en el Banco Central en ese momento? Federico Sturzenegger, que tenía esta política agresiva en contra de la inflación con los instrumentos del Banco Central, las LELIQ y las LEVAC, ¿bien? Y establecía el mismo, y la verdad que desde el momento que asumió, él tuvo una política totalmente independiente. Dicen los que conocen de economía, de la intriga palaciega, que la salida de Prat-Gall como ministro de Hacienda fue por fuertes cruces que tenía con Sturzenegger. Ministro de Hacienda en su momento quería expandir el gasto fiscal y Sturzenegger salía a contener esa expansión con mayor emisión de bonos, creando una bomba de tiempo que la creó, le creó evidentemente y le estamos padeciendo hasta el día de hoy. Cero transferencia del Banco Central al Tesoro. Esto es lo que estamos viendo de el financiamiento. No leo qué me dice el chat, a ver, pero por favor pregunten por el micrófono porque si no me demoro 2 horas. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Hola, hola, hola. No, profe, en el chat tampoco. Ah, bien. Si alguien pregunta porque no tiene micrófono en el chat, que algún compañero por favor me la lea en voz alta porque si no pierdo mucho tiempo. Cero transferencias nos pedían al banco, al Tesoro, es decir, esto que estamos viendo de las transferencias al Tesoro para poder financiar el gasto, la emisión monetaria para financiar el gasto, no se podría hacer. La no intervención en el tipo de cambio dentro de las bandas acordadas. En su momento se habían acordado bandas cambiarias, que era una flotación, y se había acordado no intervenir con los fondos del Estado en esta brecha. Y dice, bueno, si pasa esta brecha, intervenís. Pero en esta banda, si el tipo de cambio era 14, entre 13 y 15, puede haber movilidad del tipo de cambio sin que vos salgas a ofrecer dólares ni a compradores. ¿Bien? Eso es lo que se había acordado. Por supuesto, siempre se estuvo manteniendo, fue uno de los puntos también que incumplió Argentina del acuerdo con Fondo Monetario Internacional, por lo cual después tampoco nos envían la última. Y saneamiento de la hoja de balance del Banco Central, es decir, ir reduciendo el balance del Banco Central, gran parte de los activos, como yo les decía, eran activos con la propia Administración Nacional. Por lo tanto, decía que había que sanear esto, que en realidad no eran tales activos. Eran los bonos que emitía el Estado y compraba el Banco Central. Y la reducción del stock de elevar. El mismo Fondo Monetario dice, señores, es inviable la brutal emisión de EVA, tienen que ir reduciendo el stock.
como sea, trasladándolo en bonos a largo plazo, como sea, pedir reducción del Estado. Bien. ¿Qué pasó después? Bueno, como ven el perfil, según los datos del gobierno, Macri destinó casi todo el préstamo del FMI a pagar la deuda. Esto estamos hablando de los primeros, fíjense, los primeros desembolsos. Mauricio Macri destinó el 83% del crédito stand-by otorgado por el Fondo Monetario Internacional a pagar la deuda externa, de los cuales estamos hablando, el crédito del Fondo Monetario fue de $56.300, de los cuales recibió $44.000 millones de dólares. Bien. En septiembre el Fondo Monetario Internacional debería haber transferido el último tramo del año por los 5.700 millones de dólares que faltaba, pero terminó frenando ese nuevo desembolso. ¿Por qué? Por los incumplimientos en cuanto a déficit, en cuanto al saneamiento del Banco Central y en cuanto a la reducción del stock de deuda. Bien. Bueno, listo. Informe del Centro de Observatorio de Políticas Públicas. Este es un informe muy interesante emitido por la Universidad Nacional de Avellaneda, por el Observatorio de Políticas Públicas. En la actualidad, nuestra Universidad Nacional, que siempre fue fuente de consulta, la Universidad Nacional de Tucumán, sobre todo el Departamento de Economía y el Departamento de Estadística, yo le quiero contar algo, por si ustedes no saben, que nos debería dar mucho orgullo. Cuando se redactó la Ley de Administración Financiera, la 24156, la actual Ley de Administración Financiera, uno de sus redactores fue el doctor Alfredo Lepera. Y no era el Alfredo Lepera el que tocaba tango, sino el doctor Lepera, que era doctor en Ciencias Económicas y especialista en administración, y doctor en administración pública. Yo tuve la posibilidad, tanto yo como la profesora Sánchez, de tenerlo como profesor en la especialización, y él nos contó que en la redacción, uno de los puntos que le pidieron que cambie, el lobby porteño, bien, él había puesto dentro de la redacción que la estadística sea un mix entre las estadísticas publicadas por las estadísticas oficiales, tiene que ser un mix de las estadísticas publicadas por el INDEC y las estadísticas publicadas por el Instituto de Estadística de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Ciencias Económicas. Eso lo había escrito él en la ley, y el lobby porteño, sobre todo el lobby de la Universidad de Buenos Aires, hizo que los legisladores cambien ese punto. Fíjense el nivel de excelencia que tenía y de trascendencia de las cuentas emitidas por nuestra facultad, lo cual es algo de orgullo para nosotros, ¿no? Bueno, en la actualidad, después de eso, hubo un gran y largo letargo en cuanto a producción, en cuanto a utilización de la producción académica de nuestra universidad, y ahora se está tratando de revertir. Incluso se creó un observatorio de políticas públicas hace muy poquito en nuestra universidad, del cual la profesora Sánchez forma parte, así que hay que exigirle que produzca mucho también. Ese observatorio de políticas públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda produjo el siguiente informe. Esto fue en enero del año 2000, donde dice que se remarca que, bueno, que el presupuesto que se fue por la canaleta de los intereses de la deuda equivale a lo que se pudo haber realizado en diferentes áreas clave para el desarrollo de Argentina. Ya está hablando, a partir de la cuenta de inversión, cuánto se gastó solo en el año 2019 en intereses de la deuda. Y donde dice que mientras el gasto primario cayó un 30% desde el año 2015 hasta el año 2019, es decir, lo que se gastó en bienes y servicios producidos por el Estado para la población, cayó un 30%, que pasó, los intereses de la deuda que se pagaban desde el 2015 eran del 5.5% sobre ese gasto, a pasar el 20% del gasto público. Fíjense, terminó en un 20% del gasto público en intereses. Fíjense, es tremendo. ¿Cómo podemos comparar lo que se gastó solo en el año 2019 en intereses de la deuda? Bueno, equivale a 24.000 centros de atención primaria,
a 7.500 escuelas, a 5.000 kilómetros de autopista, a 33 satélites de ARSAT, a 6 nuevas líneas de subte, a otra central atómica de Atucha. Fíjense que se podría haber gastado cuando se pagó en un año de intereses de deuda. Por eso también hay que tener un marcado control con la herramienta de financiación que se toma. ¿Qué más nos dice? La UNDAD también enfatiza en que no solo el stock de deuda sobre el PBI creció sustancialmente, sino que empeoró su composición. Ahora nosotros podemos leer esto porque entendemos cómo se analiza la composición de la deuda. La deuda de moneda extranjera se incrementó en 87.000 millones de pesos, mientras que la nominada en pesos cayó 13.000 millones de pesos, es decir, cayó un 18% entre el 2019 y el 2018. ¿Cómo fue la evolución de la composición de la deuda? Bueno, terminamos con una deuda porcentualmente mayor en comparación con el Producto Bruto Interno, es decir, creció el stock de deuda, pero además la composición fue mucho mayor el crecimiento de la deuda externa y decreció la deuda en pesos. Alguien pone algo en el chat, pero no lo voy a leer, voy a seguir, que algún compañero me lo lea. Bien. Argentina, bueno. No hay nada en el chat, profe. Si le mandan por privado. Ah. Claro, debe ser un chat privado para vos, Marcelo. Opa. Esta es la profesora Sánchez. Terminada porque los chicos se quieren ir. A ver, a ver. Marche preso. Ni me aparece el chat. No, yo no te escribí nada en el chat. Bueno, gracias. Sí, ¿seguimos? Lo que sí tenés que, en un ratito, son las 6:20, tendrías que subir no sé si has armado un formulario o directamente vamos a ir. No, lo vamos a hacer directamente con el paper. Total, tienen hasta pasado mañana para hacer el paper, ¿o no? Sí, en principio. No, le vamos a dar hasta el viernes le vamos a dar. Bien. Pasado mañana, es jueves, viernes. Bien. A su vez, los vencimientos de la deuda, fíjense, cuando hablamos del perfil, debía afrontar vencimiento de la deuda por casi 324.000 millones de dólares. Es el stock de la deuda total, ¿bien? Ya lo habíamos visto la clase pasada. Bueno, incrementó la deuda que había superado, no importa. A su vez, los vencimientos de la deuda alcanzan los 200.000 millones entre el 2020 y el 2023. La deuda de corto plazo que tenía que pagar, fíjense, es mucho más, estamos hablando del 60%, más del 60% de la deuda vencía en los próximos 4 años. El perfil era totalmente inviable. Durante los primeros 2 años se observan vencimientos de moneda extranjera por 30.000 millones por año y en los últimos 2 años, 2 más por 40.000 millones por año. Bien. La problemática principal del tema de la deuda pública son los vencimientos de capital e intereses, principalmente con acreedores privados. La deuda nominada en moneda extranjera y protegida en tribunales del exterior. Fíjense fundamentalmente por qué. Siempre cuando tenemos deuda protegida o legalizada o que tienen procesos judiciales en tribunales exterior, tenemos menos posibilidades de todo. Bien, y generalmente siempre pasa a favor del privado y en contra del Estado. Entonces, cuando uno analiza la composición de la deuda, también dice cuál es la deuda más urgente. Y yo si lo comparo a su deuda, ustedes le deben al prestamista, le deben al primo, le deben al hermano y le deben al papá. ¿Bien? Entonces, todos le deben y no tienen para pagarla a todos. ¿Cuál es la deuda que van a ir a refinanciar o que van a ir a tratar de acordar de manera urgente o más urgente? A ver. Y la del prestamista. ¿Por qué? ¿Y por qué el que te va a venir a apurar? Ya no existe esto, ya se han acabado. Una denuncia y chao. No caigan en eso. Pero bueno, generalmente el prestamista, porque le hemos firmado un cheque, o le hemos dado algún tipo de documento ejecutable, ¿bien? O porque si es un prestamista legal no puede ejecutar en el veraz. Entonces, tiene medidas de coerción, ¿bien? Tiene medidas para ejecutar. El primo se va a enojar, no nos va a hablar por un mes, pero cuando le paguemos vamos a volver a ser amigos. El hermano lo mismo, y el papá nos va a entender que no tenemos para pagar. ¿Se entiende o no? Lo mismo con la deuda soberana.
Por eso acá ya establecía que lo más importante era la deuda nominal de moneda extranjera y protegida en tribunales del exterior. ¿Cómo eran los vencimientos en el año, los vencimientos entre el 2020 y el 2028? Fíjense, la gran concentración, y esta era la deuda tomada por la gestión anterior, ¿no? La gran concentración en los próximos 4 años. Yo quería decir, bueno, que hemos visto que siempre un gobierno, una administración se endeudaba y le dejaba el default para la siguiente, como pasó con los militares con Alfonsín, como pasó con Menem con De la Rúa, pero en el caso de la gestión anterior, creo que fue la primera gestión que tomó deuda y defaultó en la misma gestión. Es decir, su propia gestión no llegó a pagar. Tal vez si el Fondo Monetario llegaba a enviarle los últimos 5.700 millones, podía llegar a cancelar algunos vencimientos, más los reperfilamientos de las LEBAC y de la LELIC, que no estaba. ¿Qué pasó con la gestión anterior? ¿Por qué reperfila LEBAC y LELIC? Porque dentro de los puntos que acordó con el Fondo Monetario era la no emisión. ¿Bien? Entonces, fíjense que la gestión anterior, en los últimos 2 años prácticamente, tuvo cero emisión, y no podía emitir para salir a cancelar la LEBAC y la LELIC. Entonces tenía que reperfilarlo. Entonces, por eso decimos que cuando vos tomás crédito hay que ver qué condiciones te ponen también y a qué te comprometes. Bien. Vamos a ver el acuerdo de deuda bajo ley extranjera, que esto es muy importante. ¿Qué es lo que se produjo hace poco? Se hizo un canje de los bonos, y para los fondos de inversión el pacto se cerró con un valor de deuda de 54,9 dólares por cada 100 dólares de deuda nominal, en términos de valor presente neto. Es decir, si le debíamos 100 pesos hoy, ¿bien? Si hoy le debíamos 100 pesos, acordaron refinanciar su deuda haciendo una quita casi del 40%, del 35%. ¿Están dando cuenta? Es decir, que si nosotros, ¿por qué decimos en términos de valor presente neto? Si nosotros actualizamos los desembolsos que vamos a pagar a la tasa que se pactó, estaríamos pagando hoy 54,9 dólares por cada 100 dólares de deuda emitidos por el Estado Nacional. ¿Se entiende ese concepto? Hola. Sí, profe. Yo creo que ya me quedo solo. El único que habla Hugo Chazarreta. Profe, ya que estamos hablando ahí, los compañeros en el grupo están pidiendo si se puede reperfilar el vencimiento del paper porque rendimos ganancia y quiebra. No. ¿Cuándo rinde? No hay reperfilamiento. El viernes rinde ganancia y el martes que viene quiebra. Decirle que desbloqueen las cámaras y le pidan al profe, porque ni desbloquean ni No, para eso. es que yo estoy incluido también igual. Bueno, el resto, pues yo quiero ver un par de caras, no conozco a nadie. Hablando por todos, Hugo. Ahora claro, parece. pero mira. tenemos Ahora, dos chicos, Alejandro, Hugo. Sí. Hugo ahora, el que tiró la primera piña y los patoteros van a venir por atrás ahora, sin cámara. Sí, yo también. Y nosotros tenemos que darle las notas a ustedes, el profesor Méndez tiene que dar la clase, y a nosotros no se nos reperfila nada, ¿no? No se nos reperfila nada. Profe, nos tienen que tener un poquito de consideración, ya que son materias del primer cuatrimestre que nos están tomando a esta altura. Ahora parecemos Guzmán con los privados, profe. Digamos. Nosotros somos Guzmán y ustedes son los privados. Bueno, ¿sabés cuándo se llama Guzmán, no? Yo no sé qué habrá hecho este cristiano, porque imagínate, ¿sabés cuánto fue la quita que le hicieron los fondos buitre a quienes se le pagó al contado y todo lo que había determinado el juez Griesa? ¿Sabés cuánto fue la quita? Creo que no. 0. Ni un solo peso de quita. Imagínate Guzmán que agarró, no le pagó un peso a estos pobres cristianos, le pateó todos los vencimientos de capital e interés de 4 años y encima consiguió una quita de casi el 35%. Yo no sé qué habrá hecho un pacto con el diablo, este muchacho, no sé qué habrá hecho. Pero bueno, tampoco lo hicieron por buenito, ¿no? Es como esto, es cuando viene el amigo que está gastando toda la plata y dice, che, tengo
40 pesos. Bueno, dame, no me debe nada. Es decir, la verdad hacía esto porque decir, es esto nada. Bueno, creo que en esta circunstancia estamos. Ya vamos a ver el tema del vencimiento. Sí, no lo defino yo, lo define el estoy llegando a mi presidente. casa. Así que ya enseguida salgo. Sí. Ahora la bloquea Luciana que estaba hablando. Profesora profesor... Sánchez, usted es la que define, yo sería acá el Mauricio, el Guzmán, digo, Martín Guzmán, y usted sería don Alberto Fernández, así que usted decida. Y baja la cara para que no lo vea. Gracias por la comparación. Va a ser presidente algún día. Y vos vas a ser el vocero, vos vas a ser el que me va a llevar a ese lugar. A ver, nosotros no vamos a tener problemas en cambiar la fecha, pero lo único que va a ser inamovible va a ser el último parcial. Así que ustedes perfilen todo lo que quieran en este trayecto, le vamos a pasar para la semana que viene, pero el segundo parcial es el 2 de diciembre y no se cambia. Y todo el mundo rinde el 2 de diciembre. Porque si no, profe, muchas gracias. Los profesores y yo venimos trabajando desde el primer cuatrimestre de manera muy prolija y ordenada y queremos completar nuestro programa y nuestra estructura está basada en poder completar el segundo parcial para poder dar la recuperación. Así que podemos pasarle para la semana que viene la presentación de este trabajo. Las fechas de exposición con nosotros van a ser seguramente entre la semana que viene y la otra, pero el segundo parcial, que es el 2 de diciembre, es inamovible, para que le digan a todas las otras materias. Muchas gracias, profe. Bueno, veamos que esto es la deuda bajo ley extranjera que se renegoció. Y ahora, ¿cómo quedamos? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, para eso, le paso el link, aquí como podrán ver, en argentina.gov.ar, van a ver toda la situación de la deuda pública, ¿bien? Y van a ver la deuda pública incluso hasta el 30 de septiembre, está todo detallado, la composición de la deuda. Es importante que lo vean porque me tienen que decir algo de esto que no lo vamos a ver. Voy a ver si se puede linkear nomás. Algo de esto tienen que poner en el paper. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que ustedes vayan e investiguen y busquen las fuentes de los datos. ¿Bien? Es fundamental crear en ustedes. ¿Se está viendo la pantalla ahora? ¿O se está viendo el PowerPoint? El Power se ve, profe. Power se ve, profe. ¿No? Compartir pantalla. Presentación de la vida. Ahí está. Ustedes se van a linkear y van a llegar a esta página. ¿Bien? ¿Ahora sí la ven? Sí se ve ahora. Sí, ahora sí se ve. Y acá pueden buscar las presentaciones, los informes mensuales, como verán, los datos del segundo trimestre del 2020, como verán, la evolución de la deuda bruta. ¿Bien? Como veremos, los 324.000 millones que tenemos de deuda acá. ¿Estamos? De aquí ustedes van a buscar lo que ustedes quieran de la deuda, lo que más les interese. Si les interesó analizar la composición de la deuda por vencimiento, la composición de la deuda por tipo de moneda, la composición de la deuda por tipo de residente. Bien, ustedes analicen lo que quieran, pero es importante que hagan una referencia de lo histórico con lo actual. Entonces vimos, y también en el medio, ya lo voy a poner, tópicos para escribir, hacer una referencia de lo histórico, terminar con lo actual, y todo eso enmarcarlo en lo que prescribe la 2456. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, bueno, profe. Chicos, como dice el cura en mi Sí, barrio, profe. la misa ha terminado, podemos ir en paz. Ustedes tienen que decir, demos gracias a Dios. Bien. No todos son católicos, Marcelo. ¿Qué? No todos son católicos. Bueno, así es la que, por eso yo le digo que tienen que decir. Estimados, ha sido un placer poderle dar este pequeño curso de crédito público y deuda pública. Espero que haya sido útil. Espero que salgan de acá con mayor conocimiento y una mejor interpretación de la realidad
y de nuestra economía. Para cualquier consulta, estoy a su disposición a través del correo electrónico, como dice en su momento el compañero Torres, compañero no por militancia política, sino compañero del curso de ustedes. Y bueno, estoy a su disposición. Nos vemos y espero su trabajo. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego, hasta el jueves. Hasta luego, profe. Se Chao, profe. cuidan. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego.